Hola Ida, ¿cómo estás? Hola, querida Carelia, querida amiga, ¿cómo te fue esta semana? Bueno, bien, gracias a Dios, Mm, todo bien. Ya veo por ahí que tienes compañía. Tenemos visita en la tertulia el día de hoy, pues, ¿qué te Eh, digo? Por eso que te digo sí, que tengo muchos papelitos aquí para lanzárselo y la gente no me cree, por eso ya vieron por qué. y nuestro invitado que está calladito, un invitado, un buen amigo que nos está visitando desde Venezuela y es nada más y nada menos que nuestro querido exgobernador Jorge Lara Martínez, quien además yo siempre digo, él tiene, yo se lo dije a su mamá en una conversación que tuve no hace mucho con ella, tiene todas las barajitas del álbum Rotario, porque este es un Así es. amigo que nos tiene historias desde Interact. Y aquí en la tertulia vamos a conocer muchos datos de él. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carelia? ¿Cómo estás, Aida? Buenas noches. ¿Cómo Bueno, está, pa? Yo no le voy hoy, a decir para gobernador, porque yo a usted le voy a poner el sello del influencer del distrito 4370. Usted es el influencer rotario de nuestro distrito. Entonces ya le voy a quitarle para el gobernador, se lo quito y ya le pongo aquí el sticker de influencer. Tenga su like. gracias, Ahí gracias. está. Bueno, hoy están tres países hermanados, Estados Unidos, Perú y Venezuela. Sí, señor. Esta es Así la es. magia, Sí, la señor, magia, sí, la magia así de la es. pandemia, el lado bueno, le digo yo, Yeah. el lado bueno de la pandemia. Y bueno, Jorge, para quienes no conocen y quien no es rotario y está sintonizando la tertulia rotaria, Jorge fue nuestro gobernador en el 18-19, 2018-19, Jorge. Pero 2018. Jorge viene de una familia rotaria, fue además interactiano, rotaractiano, presidente de su club, y ahorita le toca la responsabilidad de ser instructor distrital, pero no conforme, no solo con eso, tiene además, está en el subcomité de subvenciones y capacitación de la Fundación Rotario a nivel distrital, y además en el comité de capacitación y atención a los clubes. Oye, Jorge, ¿cómo distribuyes el tiempo? Porque además tienes tus actividades personales, profesionales y familiares. Jorge siempre, Y y sus además, hobbies, sus hobbies. y la música que no lo desampara. ¿Es La así o no es música así? y Así su es. texto enorme que envía todas las Y mañanas con nos mucho mantiene, conocimiento. O sea, ay, que tiene que sí, las tener tiempo efemérides. para leer y escribir. Entonces, ¿en qué tiempo está Jorge Lara como rotario? Bueno, yo siempre, mi abuela, fíjate, mi familia fue siempre una familia muy maternal, porque mi abuela quedó viuda muy joven. Y cuando mi abuela queda viuda, mi mamá decide pues que mi abuela viviese con nosotros. Y la presencia femenina en mi casa era muy grande porque estaba mi abuela, estaba mi mamá, mis tías, mis hermanas, o sea, había una predominantemente esa presencia femenina. Femenino. Entonces, yo digo que ese lado femenino en mi casa me ayudó mucho a mí, sobre todo por el hecho de que mi abuela siempre nos decía, hay que leer, hay que leer, hay que leer, porque mientras más lees, más experiencia, más conocimiento tomas y menos oportunidades de equivocarte tienes. Y yo no, en principio yo no entendía lo que ella quería decir, pero al cabo del tiempo lo comprendo. Y realmente mi abuela me decía, mira, mientras menos errores ortográficos tú tengas, más cultura indica que tú posees. Y de verdad que hoy le doy las gracias a mi abuela y a mi mamá, por supuesto, por todas esas enseñanzas y a mis tías también. Eh, Mi familia a lo mejor no tiene el dinero que otras personas tienen, pero tiene la cultura que otras adolecen. Así Y es. Qué bonito, qué bonito. yo le agradezco a la presencia femenina y a la masculina, por supuesto, también en mi familia. Aquí hay una pregunta obligada para los invitados y es cómo llega el invitado a Rotary. Bueno, yo les tengo un cuento comiquísimo de eso. Yo me involucré a las filas de Rotary primero que mi papá. Así. Sí,
porque anteriormente, para tú poder ser rotario, prácticamente tenías que hacer un posgrado. Digamos, hace mucho tiempo, para tú poder hacerte rotario, tenías que ir 1 año, 2 años contigo, y entonces era que te iban evaluando y te admitían al club. O sea, que tenías una etapa bien fuerte para poder enrolarte en tu vida como rotario. Entonces, mi papá comenzó a ir a acudir a las reuniones rotarias a finales de 1980. Yo nací en 1969. Un año bellísimo, un número tan maravilloso como es el 69, que es igual como lo juegues. Como lo juegues. Como lo juegues, no hay pérdida. Si no pregúntale a José, Carelia, si no pregúntale a José, que me han dicho que él le encanta el 69, bueno. Sí, él lo juega, pero botado. Es un jugador nato. Entonces, cuando yo tengo uso de razón, pues ya tenía yo 11 años, yo vi que a mi papá comenzaron a invitarlo a esa organización. Un amigo de mi papá, que era recién rotario de un club que acababan de inaugurar, que no era el nuestro, que era Angostura, pero el Rotary Angostura, pero él era muy amigo de mi papá. Nos dice, mira, le dice a mi papá, Raúl, nosotros formamos un Interact. Eso fue en el año 1981. Raúl, nosotros estamos formando un Interact. ¿Por qué no le das permiso a Jorge para que venga y se involucre con nosotros y tal? Bueno, a mí me gustó la idea porque en el club habían varios chamos, amigos míos, e incluso habían varios vecinos de mi cuadra que estaban participando en eso. Y me llamó mucho la atención por las labores que ellos hacían, porque era algo que yo jamás en mi vida había hecho. Tengo un cuento especial, porque ese primer año que yo me hice interactiano, a final del año, en diciembre de 1981, hicimos una actividad. Le hicimos una cena navideña a los niños zapateros del Paseo Orinoco. Ahí, en ese momento, habían más o menos como casi 30 niños zapateros. Claro, estaba en plena actividad del centro de la ciudad. Era otra. ¿Eso que los que limpiaban los zapatos? Los que limpiaban los zapatos. Okay, limpiaban los zapatos. Nosotros nos pusimos de acuerdo y eran puros niños de la edad de nosotros y unos un poquito mayor que nosotros. Nos pusimos de acuerdo, fuimos a hablar con ellos, con los chamos y tal, los animamos, pero ellos estaban un poco como escépticos. Yo me imagino que es porque la gente les ofrecía muchas cosas. Claro. Pero como nosotros teníamos el respaldo de nuestros rotarios, ellos fueron quienes nos dijeron, no, está bien, nos parece bien la idea, vamos a hacerle una cena a los niños zapateros. Bueno, le hicimos esa cena a esos niños zapateros y realmente compartimos un momento que yo jamás podré olvidar. Cuando estábamos cenando, los niños estaban comiendo y llorando. ¿En serio? A mí me llamó la atención, y yo le dije a unos compañeros míos interactianos que eran mis vecinos, yo les dije, bueno, pero ¿y por qué ellos lloran? Entonces, uno de los chamos que estaba ahí de zapatero nos dijo, mira, lo que pasa es que yo nunca había tenido una cena navideña. Dios. Qué impactante. Eso te estoy hablando del año 81. Y tú eras un niño, tú tenías que 12 años. 11 años. 11 años. 11 años. Eso te marcó. Traspola eso a la situación actual. ¿Cómo será la vida de esos mismos niños? ¿No? Bueno, lo cierto es que entonces nosotros, pues eso realmente nos movió. Y ahí, Claro. fue que nosotros comenzamos a aprender que Rotary Rotary es una escuela de enseñanza. Porque entre otras cosas, los niños idos con nosotros nos enseñaron la técnica de pulir bien los zapatos.
técnica que hasta el día de hoy yo sigo utilizando. Por ejemplo, mis zapatos de vestir, yo los limpio con algodón. Con algodón y mezclamos el betún de la crema de limpiar zapatos con unas goticas de alcohol. De y agua. eso le da agua. de alcohol y eso le da un brillo tremendo a los zapatos. Pero esos eran secretos que ellos nos enseñaron. Pero claro, si nosotros no hubiésemos tenido ese compartir, Ese contacto, claro. no hubiésemos aprendido eso. Así ahí sí me hice yo interactiano y permanecí varios años en ese interactiano. Qué bella experiencia. ¿Y seguiste entonces Y seguí mi vida a Rotaract? Yo seguí mi vida en Interact. Nosotros nos fuimos unidos porque mi papá fue a hacer medicina nuclear. Mi papá trabajó en el Hospital Jackson Memorial, el Hospital de los Veteranos de Guerra de Miami, y mi mamá trabajó en el Hospital Mount Sinai. Yo estudié parte de mi bachillerato. Eso fue mi primer viaje a Estados Unidos. Yo estudié parte de mi bachillerato en Estados Unidos. Y cuando ellos terminaron, 2 años y pico, casi 3 años, entonces nosotros nos regresamos, porque en ese momento la Universidad de Oriente costeaba todos los gastos de un profesor universitario en el exterior. Entonces, el sueldo de mi mamá era casi de $4,000 a la conversión. Imagínate. Y el sueldo de mi papá, que también era profesor universitario de la Universidad de Oriente, del servicio de cardiología, también era casi $4,000 a la conversión. Entonces, como verás, nosotros vivíamos excelentemente bien, una calidad de vida tremenda. ¿Por qué? Claro. Porque en ese momento los profesores universitarios no eran devaluados como en este momento lo son. Exacto. Y se acaba de incorporar a la tertulia nuestra querida amiga Mari Lo que Plaza, pasa, además lo que pasa, profesora Karen, universitaria jubilada de la por Universidad eso, de Oriente. te iba a decir, Karen, que justamente Jorge pronunció las palabras mágicas de nuestra Universidad de querida Mari. Oriente. Y ya, Ya claro, sabemos por cuál supuesto. es, y apareció como arte de magia. Así es, aquí estoy. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, nada, Hola Mari, ¿cómo saludos estás? Buenas muy noches. especialmente. Tus papás fueron muy importantes en mi ingreso a la Universidad de Oriente, gente muy querida. Y bueno, nada, a quienes tenemos una altísima estima, no solamente como profesores universitarios, sino como profesionales y como seres humanos. Y tú no podías ser la excepción, porque teniendo a Raúl Lara y Isabelita, Muchas gracias. imagínate, una referencia. Cuando yo oí tu nombre, enseguida me recordé de tu papá y de tu mamá, y con ella afortunadamente tuvimos chance de conversar en estos días. Y bueno, qué mujer tan maravillosa, de verdad que era un motorcito fuera de borda en la universidad, siempre haciendo cosas. Bueno, nada, qué bueno que estás allí, de verdad que me pasó con esto de los horarios, de verdad que estaba perdida. Bienvenida a mi realidad. Pensamos Bienvenida que a era mi la realidad. conexión. Carelia, yo no sé cuántas veces me ha regañado por el tema de las horas. Y yo puse mi reloj, puse de las 2 horas, la Perú y la de Carelia, pues, ¿no? Y la de Venezuela, para yo estar. Igualito me pierdo. Eso Carelia me empezó a mandar mensajes, y no es esta hora, y no es esta hora. Y yo, ¿tú estás loca, Carelia? Bueno, no, cuando vi Venezuela a las 7, dije, no, esta gente ya empezó. Qué Claro. vergüenza. Mira, bueno, nada, me imagino que ya han conversado un buen rato. No, Mari, Jorge nos estaba contando una anécdota de cuando ingresó a Interact. Una historia muy bonita que ahora te toca a ti escucharla en la tertulia para aprovechar el tiempo, no te queda de Te otra. enteres. Seguro. Y él Así entonces es. nos estaba contando que, bueno, él se vino a vivir a los Estados Unidos con sus padres, estaba contando precisamente porque ellos trabajaban En la universidad. Eso sí lo estuve escuchando. Es más, Isabelita decía, y me consta porque lo hacíamos referencia, decía, a mí no me importa que el dólar esté a 1,000, yo tengo que ir a Estados Unidos y voy. Pero bueno, pero fíjate, ahora cuesta arriba, ¿no? Pero lo que decía Jorge es verdad. Yo cuando ingresé a la UDO recién graduada de la UCB, mi sueldo era $1,000.
Y con $1000 era mucho lo que hacíamos. Y ahora, bueno, un sueldo devaluado. Tú eres profesor universitario también, no sé si eso lo hablaron ya. No, 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 no. Fui profesor universitario, pero realmente no comulgo con esa idea de que el profesor universitario tiene un sueldo de hambre, ¿sabes? Porque los que hemos estado de una manera u otra ligada a la instrucción, sabemos el esfuerzo que tiene que hacer un profesor universitario por prepararse, documentarse, por estudiar, por estar actualizado, por tener un buen equipo para poder estar actualizado. Y realmente la vocación de instruir es algo muy bonito, pero si no te acompaña la retribución para que tú lo puedas hacer de la mejor forma, es preferible apartarte y no hacerlo, porque desmejorar la calidad para decir que eres profesor, pienso que no es la intención final. Por supuesto, No, pero tienes razón. Pues las cosas se hacen bien o no se hacen. el hijo del tigre nace pintado. Olvídate que no te has podido escapar de la docencia porque tienes el Instituto de Liderazgo. ¿Qué más compromiso que eso? Bueno, claro. Sí. Claro. En la Y es universidad, instructor distrital ahorita. bueno, imagínate, entonces no Y puedes. le ese es otro encanta target, ese es enviar otro información target. todo el tiempo. Y nos instruye todos los días cuando nos Todos manda los las días. Eso es un efemérides. gran maestro. Y nos envía además que es la musiquita para arrancar el día. Déjame ver con qué voy a arrancar. Vamos a ver. Él es el culpable. Pero a mí nada, a mí nada. Ah, bueno, hay que incluirte Bueno. en los grupos. En los grupos. Mira, yo toda mi vida he sido melómano. Toda mi vida he sido melómano. Toma tu like, porque me- yo también. Me gusta escuchar Like. todo, me gusta escuchar todo tipo de música y tengo amigos músicos, Seguro. grandes amigos que están involucrados conmigo y hacemos nuestras fiestas y nos reunimos y cantamos todos juntos y lo pasamos muy bien. En este momento lo hacemos por Zoom debido a la pandemia, pero estamos locos porque esto pase para reunirnos. Qué Ahora, bueno. Jorge, después de tu regreso a Venezuela, ¿cómo fue esa incorporación entonces a Rotary? Estoy esperando que el hombre Mira, entre y comience. yo digo que yo me fui de aquí de Ciudad Bolívar, pero porque previo a eso debo decirte que nosotros vivimos en varias partes, porque mi papá y mi mamá trabajaban para la Mene Grande Oil Company. Y ellos trabajaron en Santo Tomé para Mene Grande, y mi papá trabajó por unos meses, casi un año, en Lagunillas, en el estado Zulia. Entonces, por eso es que yo a la gente del estado Zulia la quiero mucho y tengo amigos entrañables allí, porque yo digo que los amigos que se hacen en la infancia son para siempre. Para siempre. Porque es muy difícil que tú olvides a tus amigos que tú tienes de la infancia. Porque, o sea, te ayudan a fijar Claro. el amor, la amistad, el conocimiento. Pero también te hacen bullying. Esa- Mira, también te hacen bullying. Bueno, tú sabes que Pero te ayuda a tú sabes crecer. que el bullying, pero el bullying antes, yo creo que el bullying antes se lo hacían tus papás y tus abuelos. Es verdad, estoy de acuerdo. Porque Y mis tíos, y mis tíos y Porque- mis hermanos. Hoy, Bueno, sobre todo. yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba pequeño, que me echaba una perdida de la casa y llegaba tarde, cuando llegaba a la casa, mi abuela me estaba esperando con un palo de esos de guayabo, que llaman. o con un bejuco. ¿Y dónde está Y usted? eso era palo con esos muchachos. Entonces yo pienso que, pero antes había más orden también. No, yo creo que el Había bullying, más respeto. de cierta manera, es necesario, porque te ayuda a afianzar tu personalidad y a hacerte más Así fuerte, es. ¿no? Porque si estás consentido todo el tiempo, ay, qué bonito el muchachito, no crece, no madura, no te enfrenta a la realidad. Entonces, bueno, pero Bueno, seguramente de eso vamos a hablar después también. Claro, y esos consentimientos son los que han tergiversado muchas cosas también. Sí. Así es. Bueno, pero sigue No hemos conectarse- llegado a Rotary todavía. No Ajá. hemos llegado a Yo quiero Rotary. llegar a Rotaract. Entonces, le estamos haciendo bullying. escúcheme. Entonces, cuando yo me fui para Estados Unidos, yo tenía una noviecita.
cuando yo tenía 11 años. Lo cómico es que no existía el internet ni nada de eso. O sea, lo que había era el teléfono básico. Y entonces nosotros nos escribíamos cartas. Pero evidentemente las cartas llegaban con un retraso de 2 meses, 3 meses, una cosa así. Entonces la información que yo mandaba de allá para acá y recibía de aquí para allá era totalmente desactualizada, porque cuando yo recibía algo ya habían pasado 2 meses y 3 meses. Pero bueno, eso es materia de otro programa. Cuando nosotros regresamos acá a Venezuela, entonces mi papá comienza ya a trabajar. Mi papá todavía en ese momento no había tomado la parte, digamos, formal de su trabajo gremial en la universidad. Él se fue como cardiólogo a hacer su estudio. Mi mamá cardiólogo. Mi mamá se hizo muy amiga del dueño del hospital Mount Sinai de Miami, que era en ese momento el doctor Stephen Horowitz, que hasta que se murió le siguió escribiendo a mi mamá y a mi papá. Bueno, ¿no? Se hizo muy amigo de los dos. Entonces, cuando nosotros nos íbamos a venir, el doctor Horowitz le dijo a mi mamá, pero doctora, usted está loca, ¿cómo usted se va a regresar a Venezuela? Usted se tiene que quedar aquí en el hospital como jefa del servicio de imagenología y tal. Yo le tengo mucho aprecio. Era judío, era un médico judío, el dueño de ese hospital. Bueno, pero a pesar de todo, bueno, mi mamá dijo, sobre todo por ese apego a su mamá, que era mi abuela. Mi abuela estaba sola aquí y mi abuela no quería por nada irse a vivir con nosotros a Estados Unidos. Entonces, quien hizo realmente que nosotros nos regresásemos a Venezuela fue mi abuela. Comienzan a pasar los años. Bueno, yo transcurro en mi vida como bachillerato. Bueno, en Estados Unidos participé en algunas reuniones de Interact. Participé, yo me fui y en el sitio donde se reunían los interactianos, le dije que yo era interactiano de Venezuela. Ellos me recibieron con muchísimo gusto y hicimos actividades y todo. Mi pasión siempre fue jugar béisbol. Ya ese tiempo que te fuiste a Estados Unidos, ya tu papá ya era rotario. ¿O todavía no? No, él no era todavía perdón, no, sí era recién rotario. No, okay, no. Mi papá estaba recién de rotario. Él también asistió a reuniones en Estados Unidos. Cuando mi pasión siempre fue jugar béisbol. Y yo jugaba béisbol en mi escuela. O sea, formaba parte del equipo de béisbol de mi escuela. Y mi coach de béisbol en la escuela siempre estaba él decía que yo tenía mucho futuro jugando béisbol porque yo lanzaba muy fuerte. O sea, de hecho, cuando yo llegué, que comencé a jugar en el equipo, él me inclinó la balanza hacia que fuese pitcher. Porque yo quería jugar tercera base, pero él me dijo, no, tú eres bueno es para pitcher, porque tú lanzas con mucha fuerza. Y entonces me comenzó a entrenar para ser pitcher y me enseñó a jugar golf. Yo con mi coach aprendí a jugar golf también. Bueno, el año siguiente, Carelia, Mari y Aida quedamos campeones del estado de la Florida. No porque yo fuese pitcher, sino porque coincidió con que en ese año que yo estaba allí, hubo una participación masiva de varios alumnos que no eran habituales de esa escuela, que llegaron recién allí a Miami, sobre todo latinos, porque en ese año fue cuando hubo el éxodo de los cubanos en el Mariel hacia Estados Unidos. Y entonces a mi escuela se incorporaron varios niños cubanos de la categoría nuestra. Y eran unas estrellas jugando béisbol. Claro. Porque jugaban béisbol desde 5 y 6 años. Y yo aprendí mucho con varios de esos niños, de los que eran pitchers, me enseñaron mucho. Y entonces estábamos muy acoplados. Bueno, la sorpresa que le dimos a la escuela fue que el año siguiente quedamos campeones del estado de la Florida. Bueno, eso fue una celebración, eso fue algo histórico en ese momento.
porque la escuela nunca había quedado campeón con el equipo de béisbol de esa categoría. Pero bueno, ese es un cuento aparte. Qué bueno. Cuando retornamos aquí a Venezuela, mi papá retoma sus actividades en la universidad y es cuando él inicia su carrera gremial en la universidad. Y mi mamá también. Ellos retoman su vida como docentes, la cual terminaron, por supuesto, siendo los dos profesores titulares de la Universidad de Oriente. Bueno, mi papá con toda su carrera ascendente que tuvo en la parte de la Universidad de Oriente, y mi mamá también. Cuando yo culmino aquí, cuando yo regreso, termino el último año de bachillerato aquí en Venezuela. Bueno, para hacerme las equivalencias de mis notas de Estados Unidos aquí en la Dirección Regional de Educación, bueno, eso fue una odisea. Tuve yo que ir como casi un año y medio. Una profesora me daba clases ahí en la propia Dirección Regional de Educación. Tuve que presentar yo no sé cuántos exámenes. Bueno, yo digo, bueno, y qué fácil ahora ejercen los médicos en Venezuela. Así es. Cuando yo era un simple estudiante de bachillerato y me hicieron todo ese poco de pruebas. Bueno, yo regreso aquí, termino mi año como, mi último año pues, de bachillerato, y entonces me llaman dos de los amigos que fueron interactianos conmigo. Me dicen, mira Jorge, ahora nos metimos en Rotaract, tienes que ir en Rotaract. Entonces ya yo conocía la organización, entonces yo les dije, ¿cómo no? Vamos a meternos, vamos a volver a enfilarnos en la organización. Y me hice rotaractiano. Me hice rotaractiano previo a irme, porque yo comencé estudiando medicina. Eso te iba a preguntar, claro. Sí, yo comencé estudiando medicina, hice 2 semestres de medicina, y cuando estaba comenzando al tercero, yo le dije a mi mamá, no mamá, yo no quiero seguir estudiando medicina. Mi papá decía, no, pero sigue estudiando medicina y tal. Yo le dije, no papá, yo no quiero estudiar medicina. Yo quiero estudiar ingeniería o derecho. Entonces mi papá me dijo, bueno, ok, vamos a mandarte para Caracas. En ese momento aquí no se estudiaba derecho, no. ni en Puerto La Cruz. Tampoco, claro. Escuela de Derecho en ese momento. Entonces me fui para Caracas. Bueno, y estando en Caracas, primero estudié Derecho y después estudié Administración. Excelente. Y hice un posgrado de Derecho, hice un posgrado de Administración. Entonces mi papá, pero bueno, muchacho, ¿hasta cuándo tú estudias? Y yo, bueno, pero tú no querías que yo estudiara medicina. Bueno, al final terminé más años, duré más años estudiando que si hubiese estudiado medicina. Entonces cuando yo regreso, yo le digo, papá, bueno, papá, yo ahora quiero estudiar medicina. No, tú eres loco, no, ya no sigas estudiando. Ahora métete a Rotario. Sí, porque yo me gradué joven, de la universidad. Me imagino que sí. Mire, la novia, ¿qué pasó con la novia? De interactiana. Bueno, resulta que entonces cuando regreso a Ciudad Bolívar, entonces los papás de la novia decidieron irse para Caracas. Bueno, pues, yo le digo, bueno, cuando las cosas no son para ti, ni que te pongas. Ni que te pongas, exactamente. Pero hoy en día guardo una amistad muy bella, porque yo no solamente era ese enamorado inocente de esa novia, sino que yo era muy amigo de sus hermanos. Y era como un hijo más para los padres de ella, pues, y de mis amigos. Mira, hay una pregunta que ellas me dijeron que te tenía que hacer. No sé si estás en capacidad de responderla, no sé si, bueno, si te compromete, no me la respondas, pero ¿te comiste la cabeza de la zapuara? La cabeza, yo te voy a decir una cosa, a mí, mira, tú quieres saber una cosa, a mí la zapuara la como muy poco.
es un pescado que tiene demasiada No, es espina. demasiado, hay que comerlo mechadito, sí. Sí. Y claro, claro que siempre he comido zapuara. Pero el pescado que se comía en mi casa y que a mi abuela le encantaba hacerlo, sobre todo para los niños y para los más pequeños, pues, los, primos y esas cosas, era el morocoto. Sí. Porque el morocoto es un pescado que tiene unas espinas grandísimas. Y entonces es muy difícil que tú te traigas una espina de eso. Tendría que estar muy Mi cerca. abuela nos hacía un sancocho de morocoto con frijol rojo. Dios. Madre Y mía. eso Bien era el mejor alimentado. sancocho. ¿Ah? Eso, bueno, ese sistema inmunológico, eso con eso. Podemos. Y déjame decirte una cosa, que los conocedores dicen que los hombres que comen el morocoto negro se ponen más tensos que cuerda de violín. Dios. Ahí les doy Imagínate ese tú. dato. Ahí les doy ese dato adicional. Mira, pero el tiempo ha pasado y estas amigas mías, y ahora Mari, ella está en lo suyo, ahora Porque con me esos encanta. cuentos, Mis hijos son guayaneses. Yo no, soy la ya, guayana. ya va a llegar con las recomendaciones para los hijos. Mira, chicos, Sí. todavía no hemos llegado a Mira, cuando el Canelia. No hombre hemos llegado llegó, a Rotary. no nos ha Mira, echado un cuento de Rotaract. Y yo que ¿Alguna vez quería vio mira, preguntarle Rotaract? algo a la siendo, gobernación. Yo quería preguntarle bueno, algo a la gobernación y ya no va a poder. Vamos a tener que hacer varias entrevistas. mira, yo les dije que siendo interactiano, les relaté una de esas anécdotas. Ajá. Zapatero. Ujú. Siendo rotaractiano, aquí en Ciudad Bolívar, nosotros hicimos una obra ayudando a las madres jóvenes en el Hospital Ruiz y Páez y comenzamos a regalarle canastillas. En ese momento, los laboratorios farmacéuticos eran un poder, eran muy fuertes, ¿no? Las transnacionales, laboratorios, muy generosos. Johnson y Johnson, y muy generosos. Sí, muy generoso. Entonces, nosotros les presentamos un proyecto de ayuda hacia las madres jóvenes, las madres primerizas jóvenes, específicamente. Y ellos, el laboratorio, me acuerdo que creo que fue Shedding Cloud, Johnson y yo, y otro más que en este momento no me recuerdo. Era una transnacional. Bristol, el otro laboratorio. Nos compraron la idea y nos donaban periódicamente canastillas, pero unas cosas impresionantes. Yo me acuerdo que las canastillas que nosotros nos donábamos llevaba una caja de fórmula láctea inicial. Wow. Llevaba medicinas, llevaba ropa, llevaba artículos para la madre, toallas sanitarias, un regalo especial que ellos les enviaban a la madre que nosotros nunca sabíamos qué era porque venía totalmente envuelto, pero generalmente eran teteros, eran, ¿sabes? Implementos pues para esos niños recién nacidos. Y ese programa tuvo un éxito tremendo aquí en Ciudad Bolívar. Incluso en una oportunidad fuimos hasta el Hospital Uyapar en Puerto Ordaz también a donar algunas canastillas. Pues. El mismo laboratorio nos lo solicitó. Cuando yo me mudo a Caracas, entonces yo le sugiero a unos compañeros rotaractianos en Caracas también a tratar de hacer el mismo programa. Y ese mismo programa también se implementó ahí en Caracas. Bueno, con mi enseñanza particular con ese programa fue el valor y la importancia de las madres y de la maternidad en el futuro de todos esos niños que estaban naciendo. Porque nosotros veíamos niñas allí de 15 años, de 16 años, muchísimas menores de edad, pariendo. Y cuando nosotros le llevamos esas canastillas, esas chamas se ponían tan contentas porque yo me imagino que jamás en su vida habían visto una caja de leche entera, regalada. No la habían visto porque no podían comprarla. Y regalada, menos aún. Y todas esas cosas que nosotros les donábamos. Y sinceramente,
verle la cara a esas niñas y a unas no tan niñas, recibiendo todas las cosas que nosotros les llevábamos en ese momento directamente ahí a la cama del hospital, oye, de verdad que eso no tenía precio. Total. Tenía precio porque, mira, ahí lloraban las mamás, lloraban las abuelas, lloraban las parturientas, hasta los médicos lloraban con nosotros cuando nosotros llegábamos allí a llevarles esos regalos a esa gente. Pero había alguien ausente, Esa fue la segunda enseñanza importante. pero no has nombrado el papá del bebé. Ese no estaba. Porque muchas oportunidades eran madres y padres a la vez, en muchísimas, en un altísimo porcentaje. Por eso es que te hablo, por eso es que te hablo del valor y la importancia que tenían esas madres adolescentes en la educación y en la formación de esos niños, porque estaban solas, la mayoría estaban solas. Claro. Yo te diría que si me dices cuál era la proporción, yo te diría que un 70-30 más o menos de lo que nosotros hacíamos eran madres solteras. Imagínate ahorita, si extrapolas eso a la actualidad. Ahora, Jorge, yo siempre he pensado que las personas que ingresan a Rotary, que traen ese background de Interact, Rotary, que ya vienen pasando desde niños, viviendo la experiencia de servir, de compartir con el otro, de hacer ese trabajo, entra como rotario, como más fortalecido, como más consciente de lo que es de lo que va a ser su labor dentro de la organización. ¿Tienes tú crees tú que esa visión podría ser totalmente cierta? Claro, totalmente cierto, porque cuando tú adquieres conciencia social, eso nadie te lo va a poder quitar. Eso va a ser un conocimiento que tú tienes allí incubado hasta que te mueras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú invitas, hay gente que es muy valiosa y que uno incorpora a los clubes como Rotario. Pero esa enseñanza y esa instrucción para poder adquirir la conciencia social hasta ese nivel, toma su tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Exacto. Entonces, claro, por eso es que, y hay unas encuestas que apuntan hacia eso. Mientras más jóvenes las personas se incorporan a la organización rotaria, mejores servidores van a ser, porque adquieren esa conciencia social a una edad temprana que les va a ser completamente útil porque aprovechan todos los mejores años de su vida en esa enseñanza continua. Exacto. Ese aprendizaje. Y aparte de eso, Rotary los va formando desde muy jóvenes y esa escuela de liderazgo, ese instituto de liderazgo tiene un rol muy importante. Ese fortalecimiento de los valores, ese modelaje de conducta. Pero bien bueno, Mari, que tocas ese punto, porque hay un interín que es que ustedes no saben que yo fui subsecretario nacional juvenil de Acción Democrática. Ay, imagínate. En mi pasar por la vida, cuando yo me voy, antes de yo irme de aquí de Ciudad Bolívar, cuando yo hago el último año de bachiller, como les dije, a mi regreso de Estados Unidos, mi tío siempre fue un adeco, pero toda mi familia siempre fue socialdemócrata. Y entonces mi tío me dice, no, usted ya que regresó de Estados Unidos, mi tío siempre ha sido como mi papá, y bueno, que Dios lo tenga, que Dios lo guarde siempre porque todavía sigue con nosotros. Mi tío siempre fue un fervoroso político desde muy joven. Fue el diputado más joven que ha tenido Venezuela, mi tío. Ha cumplido 18 años. Y quien lo vino a nombrar como diputado aquí fue directamente Rómulo Betancourt, porque Rómulo Betancourt era muy amigo de mi abuelo, eran compadres, estuvieron presos juntos. Imagínate. Sí, entonces mi tío me dice, no, usted se tiene que incorporar a las filas del partido. Y bueno, ok, yo me incorporo a las filas de Acción Democrática. Cuando yo me voy
para Caracas, entonces mi tío me dice, no, usted tiene que seguir en las filas de Acción Democrática porque tienes que formarte en la política. Entonces mi papá le dijo, bueno, no, sí, está bien que lo orientes hacia allá y tal, a la socialdemocracia. Entonces mi tío llamó a Héctor Alonso, porque mi tío es compadre de Héctor Alonso López. Y a mí quien me recibe en Caracas, cuando yo voy a comenzar a estudiar Derecho, es Héctor Alonso. Yo tuve la oportunidad de trabajar con los 3 líderes jóvenes más importantes que tenía Acción Democrática. Trabajé con Claudio Fermín, con Antonio Ledesma y con Héctor Alonso López. Con Héctor y con Antonio sigo manteniendo una estrecha relación de amistad. Tuvimos la inmensa oportunidad de vivir esa maravillosa experiencia de recorrer todo el país. Todo el país. Ahora, ese paso por la política te sensibilizó aún más. Mira, ese paso... ¿Qué enseñaste, trajiste a la organización, a Rotary? Bueno, fíjate, ese paso por la política me enseñó muchísimo. Porque vivir la experiencia de las carencias que vive la gente desde tu casa y sin estar en contacto con las personas es muy fácil. Pero vivirla yendo al sitio, al propio sitio donde están las personas ubicadas, es una experiencia totalmente distinta. Una oportunidad me recuerdo que fuimos con Antonio a la parte más alta del barrio La Bombilla, en Petare. Mira, y nosotros llegamos allí a un sitio, Carelia, donde nos hicieron un sancocho ahí, un día a la 1, sería como la 1 de la tarde, un fin de semana, me recuerdo. Y bueno, y estando nosotros comiendo ahí en el sancocho, se presentó una balacera en pleno barrio, y ahí tuvimos que soltarla, porque la gente come en el barrio sin cucharilla ni nada de eso, o sea, en unas perolitas como perolitas de pel, ahí todo el mundo se pegaba y se tomaba. Exacto. Y estábamos nosotros tomándonos nuestro sancocho ahí, se presenta esa balacera, los guardaespaldas de Antonio lo agarran, lo tiran, lo bajan por otro lado, nosotros tuvimos que salir corriendo y bueno, y ese es lo que vivía y vive toda esa gente en esos barrios a diario. Mira, yo le saqué provecho a todos los talleres de formación, todas las escuelas de liderazgo, todos los cursos que me pagaban, los viajes de la Internacional Socialista. Mira, yo le saqué el jugo en ese momento cuando se podía. De mi papá y mi mamá siempre tuve la vena de estudiar muchísimo. Pero después, eso yo tuve la fortuna de toparme, primero con mi tío, después con esos líderes que te estoy diciendo, y con Héctor sobre todo, quien siempre nos decía, yo me acuerdo que Héctor siempre nos decía a nosotros, cuando estábamos reunidos en el partido, los jóvenes y eso, hay que estudiar, hay que formarse, porque para poder cambiar el país hay que estar preparados intelectualmente. Nunca se me olvidan esas palabras. Eso es lo que está Jorge Lara incitando entre los rotarios que se formen como líderes para hacer un buen rotarismo en su país. Formar parte de esa Venezuela. Claro, porque mira, hay que estar preparados para la Venezuela que viene, porque no podemos volver a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Entonces, si tú no estás preparado intelectualmente, educativamente, socialmente, familiarmente, para asumir el cambio, lamentablemente vamos a caer en el mismo hoyo en que estamos ahorita.
el tiempo es Se nos implacable. acabó. Ay, Dios. Ya Sí, llevamos, ya Yo vamos. me quedé con varias preguntas, me quedé con la, pues, yo quería saber la experiencia de Jorge, porque, bueno, no siempre se tiene un gobernador en la tertulia, y quería sacar la información de su Bueno, vivencia allá, pues esa será para la próxima, entonces. Tú me dijiste que había una anécdota de, como Rotario. Bueno, Yo quiero que él cierre con esa. bueno, listo. era como Rotario, bueno, son muchísimas anécdotas, pero un cuento muy cómico es que siendo recién gobernador del distrito, me toca una visita a uno de los clubes. Parece que ese club había reunido a los líderes comunitarios, donde ellos desarrollaban la obra, y le dijeron que el gobernador podía conseguir recursos para una escuela que ellos estaban planteando allí, dotarla, ¿no? de insumos educativos, tipo de cosas, didácticos. Y entonces parece que los representantes entendieron que yo iba a llegar con unos recursos. O sea, ellos le dijeron, ellos le Llegó dijeron Santa a los Claus. rotarios, si aquí hacemos un proyecto, se podrán acceder a algunos recursos. Bueno, parece que no se explicaron bien y estos líderes comunitarios asumieron que yo iba a llegar con unos recursos. Cuando yo llego a la escuela, que hacemos la supervisión, la inspección del local y tal, y yo estoy, bueno, y entonces me dicen, bueno, dirige unas palabras, y yo hablo y tal, unas palabras cortas y tal. Bueno, perfecto, y yo hablo. Entonces, yo escucho que unas representantes están hablando cerca mío, pero ellas no se percataron que yo estaba escuchando lo que estaban diciendo. Bueno, entonces ahí me estaban hasta mentando la madre a mí. Ya llegó este piazo de loco, no sé qué. El propio político. A El y propio entonces- político. Y entonces yo escucho que están diciendo otro engaño más, no sé qué cosa. Que iban a traer unos recursos y no trajeron. Y entonces yo para no confrontar con la gente, le digo a los rotarios que estaban ahí cerca, mira chicos, ¿qué ustedes le dijeron a esta gente? Entonces me dicen, no, bueno, que queríamos hacer un proyecto y que se iban a acceder a unos recursos. Y yo le digo, bueno, anda arregla ese peo que tienes ahí. Y esa gente me está inventando la madre a mí porque yo que iba a venir con unos reales para acá. Ellos como que se confundieron de gobernador, Jorge. Ellos se confundieron de gobernador. Ellos fueron y arreglaron su cuestión. No se confundieron de gobernador. Ellos asumieron de que yo iba a llegar con un Claro. maletín lleno de reales ahí. Sí, porque suele pasar que cuando se habla del confunde con los- gobernador de Rotary, creen que es el gobernador No, del estado. Bueno, y les voy a relatar otro cuento. Ustedes saben antes de irnos. Yo soy muy amigo, aquí se lo voy a decir porque yo sé que esto lo va a disfrutar muchísimo mis hermanos de Rotary Maneiro. Cuando a mí me correspondió la visita oficial a Rotary Maneiro, que llegamos allá, en el área de las consultas había una gran cantidad de gente que estaba allí expresamente en el salón a la espera de que se concretara el gobernador para que yo tuviese la oportunidad de saludarlos y tal. Cuando yo llego allí, veo que una señora me dice, contigo quería hablar desde hace rato. Oh my God. Entonces yo le digo, pero ¿qué te pasó, mi vieja? ¿Qué tienes tú que hablar conmigo? Le digo yo, ¿no? Entonces la señora me dice, bueno, te voy a decir una cosa, Alfredito, estás gordísimo. ¡Alfredito! Yo le digo, mi vieja, yo creo que estás confundida. Entonces No la vieja me creo. dice, tú no eres Alfredito Díaz, pues tú no eres Alfredito Díaz. Ella me confundió, pero físicamente con el gobernador de Nueva Esparta, con Alfredito. Claro, Con Alfredito, por eso me estoy que- riendo. Con Alfredito, que de paso es mi amigo personal. Alfredito. No. Entonces yo le digo, no, mi vieja, tú estás confundida. Ah, con razón. Yo te iba a armar un peo porque ya yo decía, bueno, ahora que tienes real no te acuerdas de la vieja Luisa, que yo me crié con tu... Tengo el orgullo de que mi gestión administrativa fue aprobada por el 95% de los clubes. Y también hoy recibí una gratísima noticia que la comparto con ustedes, que me acaban de nombrar
encargado para Venezuela, Guyana y Surinam del CADRE. El CADRE es el equipo técnico de la Fundación para efectos de subvenciones globales y proyectos. Entonces me nombraron para Venezuela como encargado del CADRE para lo que es la parte de la ejecutoria de proyectos y como asesor de Guyana y de Surinam. Qué bueno. Toma tu like. Felicitaciones. Aquí te dejamos un like. No, Foto que oye, les voy a compartir aquí rapidita Ay. antes que se vayan. Mira esta foto, por ejemplo, que me tiene que echarse cuento. Wow. Mira, por ejemplo. Oh. Por ejemplo, o esta, Propia, la o esta primera foto. presidenta. esa es mi amiga Son Jennifer muchos cuentos que me Jones. tienes que contar. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. De verdad Porque que si sí. no, si No, seguimos de aquí verdad. podemos hacer una tertulia de 3 horas. Gracias a ustedes. Bueno, yo no tengo problema en hacerla, la editan y la convierten en 2. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que hoy se demostró que 4 venezolanos juntos definitivamente que no hay despedidera. O sea, no hay. no, Seguimos no. y seguimos y Aquí seguimos hay que pegando. darle de una vez. Sí, pues. Jorge, te nombramos parte del equipo para que Así te es. incorpores. De verdad, que eso que estás Ese- diciendo lo hablamos en estos días, precisamente, de invitar a esos amigos que no son rotarios para que participen. A los amigos que yo les estoy mencionando, yo le doy gracias a la vida porque a mí la vida me ha otorgado privilegios que a lo mejor otras personas no han tenido. Les dejamos un saludo rotario a todos los que nos siguen, por supuesto. Sabemos que con el influencer rotario yo sé que se van a suscribir muchísimas más personas y nos van a dar like y comentarios. El hecho que estamos buscando personas, si también quieres participar con nosotros y tertuliar de lo bueno, más de media hora, porque era media hora, pero ya nos quedamos instalados, también nos puedes escribir y dejar tus comentarios. Por supuesto, al Jorge, gracias por acompañarnos. Le damos un abrazo rotario entre todos. Este es el abrazo de la despedida, así que apechurrate ahí. Podemos Sí, seguir así con la es. pausa. Chao. Bueno, chao.